Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo respuesta, y en esta ocasión responderemos a vuestras preguntas de los vídeos del mes de julio. Espero que os guste la selección de preguntas y las respuestas. Primera pregunta, acuario 500 litros, 3 meses del montaje. José Alberto Ramírez Garrido. Estupendo proyecto. ¿Te animarías alguna vez a hacer un proyecto, aunque sea pequeño, de acuario según el método Walsat? Buena pregunta. No descarto algún día hacer ese tipo de proyectos. También es cierto que a día de hoy no dispongo muchas veces de más tiempo. Al final también es una cuestión de me gustaría hacer el método Walsat, me gustaría hacer un plantado en seco, un DSM, muchísimas cosas, pero el tiempo prima, porque también es cierto que muchas veces parece que estás aquí con el canal, parece que te ve la gente, pero yo al final muchas veces tengo que sacar tiempo incluso para hacer los vídeos, porque afortunadamente, todo hay que decirlo, tengo trabajo, tengo bastante trabajo, y esto no deja de ser un hobby, pero sí que cuando podamos o conforme se vaya pudiendo se van a ir haciendo todas las cosas que como parte de este hobby yo quiero aprender y mejorar, y a su vez el canal es para compartirlo con vosotros. Faircap90, Fernando en este caso, hola, pues varias cosas. En primer lugar, está precioso, se nota la experiencia por lo ordenado que está todo y la facilidad que debes tener para el mantenimiento, ya que la decoración no estorba. Eso lo tengo en cuenta para el próximo montaje. ¿Siempre lo tienes así de limpio y ordenado o es que lo preparas para el vídeo? Ahí Fer ha ido a pillarme un poquito, pero en la propia pregunta está la respuesta. Sí que es cierto que yo hago los mantenimientos los domingos, y sí es cierto también que yo cualquier día de la semana grabo y no les hago nada. También os puedo decir, cualquiera que ha venido a casa los ha visto, puede dar fe de ello. Pero todo esto está implícito en lo que estamos diciendo. Cuando yo hago los montajes explicados muchas veces, siempre dejo acceso a los lados, buena circulación, buen mantenimiento para hacer la limpieza. Es decir, que es antes el huevo o la gallina. Yo puedo acceder muy bien, pero también el hecho de que el agua circule correctamente, no se produzcan zonas muertas, no se produzcan acúmulos, me facilita, por un lado, tener que limpiar menos, y por otro lado, esa labor que sea mucho más rápida. Y además, limpiar sobre limpio, ya lo dicen las madres, siempre es mucho más fácil. Siguiente vídeo, controlador de temperatura para acuario MH2000 o LED Queen. Guillermo Mellado Gutiérrez. Hola, una duda. Este solo tiene una toma, esto es, o lo pones el ventilador o el calentador, ¿correcto? Muchas gracias. No, gracias a ti, en todo caso. Sí, este solo tiene una toma. Y en mi caso, en concreto, el caso que os voy a contar, sí que es verdad que con una me apaño. ¿Por qué? Porque por un lado, lo que son los calentadores, yo ya los tengo termorregulados, termocontrolados, entonces no lo necesito. O lo podría poner incluso, pero como lleva la doble función, también es cierto que como no se usa nunca a la vez calentador y ventilador, al menos en mi caso, me podría apañar siendo de una única toma. Hay gente que le gusta con doble toma, lo veo correcto. En este caso son, por ejemplo, los Invirk, y también los STC, que se puede configurar con ambas tomas, para calentador o para ventilador, y yo en mi caso, por lo que he explicado, solo los tengo configurados con una toma para los ventiladores. Jano, buen vídeo y original como siempre. Hablando de temperaturas, termómetros y calentadores, yo tengo 2 termómetros de alcohol, uno eléctrico, AliExpress, otro de pilas, y luego el que trae incorporado el termofiltro de Hein, uséase 5, y palabra de honor que ninguno marca lo mismo. Entre algunos puede haber casi 2,5 grados, ya que parece una chorrada, pero el tema tiene su miga. Estaría bien saber cuáles son los más fiables del mercado. Hay peces como los discos en los que 2-3 grados arriba o abajo son importantes. Muy buena observación, y sencillamente yo estoy de acuerdo en todo lo que dices. No es fácil esto de la temperatura real. Yo en casa, cuando muchas veces yo ahora mismo sé que están a 27. 27 puede ser que estén a 26,9 o a 27,1. Yo lo que hice en su día, cogí varios termómetros, hice un promedio de temperaturas y con ese promedio ajusté los controladores de temperatura. Y para mí esa es mi temperatura de referencia en casa, con una oscilación creo que mínima, pero no pondría la mano en el fuego de decir que es exacta, porque es muy difícil. Lo que dice Zano es exacto, y a mí me pasa, por ejemplo, he llegado a tener 3 termómetros, por ejemplo, de la marca JBL, y marcarme 1 grado de diferencia. Uno marcarme 25, otro 25,5 y otro 26. Pero es que lo más fuerte, tú vas a una tienda, ya no te digo de los chinos, vas a una tienda de acuariofilia, donde sea, tú te fijas en los termómetros y empiezas a mover uno a uno, y estoy seguro que no marca ninguno igual, como dice Jano. Eso sí que es algo que deberían de poner un poquito más de atención, porque hay cosas o factores que sí nos va a ser muy determinante, en este caso la temperatura. De hecho, otro de los vídeos que hablaremos después, como es el tema de la cría de acuaridoras, yo, si recordáis en el vídeo, luego me di cuenta repasándolo, yo digo, tardan los huevos en eclosionar 80 horas a 24 grados, no es ciencia exacta. Eso sí es ciencia exacta. Lo que no es ciencia exacta, yo no sé si cuando yo hice ese experimento tenía 24, 23,9 o 24,1. Por eso digo que no es ciencia exacta, por ese pequeño error que yo he intentado ajustar, pero no sé a 100% si lo tengo o no, pero bueno, una décima de diferencia, en este caso podemos trabajar sin problemas. Siguiente vídeo, potasio sabonado en el acuario. José Javier Moreno, cuando iniciamos un acuario plantado, ¿con qué es recomendable empezar a abonar? Yo uso siempre la marca de Florisichen, pero siempre me empiezan saliendo plagas de algas.
A ver, esto es que hay tantas generalidades como acuarios plantados en el mundo. Por ejemplo, yo empiezo abonando. También siempre yo he contado que empiezo con plantas que ya están adaptadas. En mi caso voy cogiendo unos acuarios a otros. Dependerá mucho del tipo de sustrato que tengamos, del tipo de proyecto, del tipo de abonado. El Florisichen, perfecto. Yo, como siempre he dicho, cada uno use el abonado que quiera en este caso. Habrá casos que será bueno, habrá casos que será malo. Yo en mi caso, por ejemplo, en el 500, como ejemplo práctico real, a mí me salen las algas por dejar de abonar en mi caso en concreto, pero habrá gente como a ti que por abonar, si las plantas, por ejemplo, no están consumiendo o se produce un exceso de nutrientes, también se produzca ese caso. Ya os digo que no te puedo dar una respuesta en concreto porque va a depender de cada caso en concreto, de cada acuario y de cada momento en el que estemos haciendo o iniciando un proyecto de acuario plantado. Siguiente pregunta, Pedro C. El vídeo evidencia que no hay fórmulas, soluciones genéricas. Hace años tuve un acuario con discos y no de Sagittaria subulata. El nitrato y el fosfato lo aportaban los discos y me quedaba sin potasio porque la Sagittaria crecía exageradamente. En cuanto dejaba de aportar potasio, las plantas se paraban de golpe. La tendencia al paisajismo, muchas plantas y peces, pocos nos mete la necesidad de aportar nitrógeno y fósforo que muchos no conocíamos antes. Acostumbrados a las rutinas de abonado clásicas, donde te decían que no falte potasio, me causó el mismo problema que han comentado otros compañeros con bloqueos. El 3DJB tapaba la X con 1 mililitro, es decir, muchísima concentración de potasio en este caso. Y muy correcta la observación que ha hecho Pedro. Es verdad que la acuariofilia va avanzando mucho y siempre se ha dicho potasio, potasio. Vídeos de potasio hay muchísimos, todos, como dije en su día, bien explicados, bien hechos, con la mejor intención posible, pero muy pocas veces se hacen esos test de potasio. Incluso muchas veces achacamos a falta de calcio, bloqueo, se habla de metabolismo, de interacciones, de muchísimas cosas, pero a veces es tan fácil, como dije en el vídeo, hacer un test de potasio, se sale de dudas y si es así, pues cambios de agua, reducción y estoy seguro que vuestros acuarios van a mejorar. Guillermo, de Gera Aquascaping, un saludo amigo Guillermo. Buenas, en mi caso tuve acúmulo por régimen fuerte de abono, nitrato, de potasio en este caso, y poco cambio de agua, además de estar a ciegas. Súper importante los cambios de agua, ojalá 50% en acuarios de altos requerimientos y recomendable en estos casos hacer algún testeo, aunque sea un par de veces al mes. Un abrazo. Este tema yo lo hablé por privado antes con Guillermo, él hizo en su día también un vídeo de potasio, también estuvimos los dos en interconexión cambiando ideas. Le agradezco también que siguió mi consejo en este caso, igual que muchos de vosotros. Y sí que es cierto que abusamos muchísimo del potasio y lo que dice él es correcto. Tú si haces un cambio de agua de vez en cuando del 50%, corriges ese exceso. No quiere decir tampoco que se haga siempre. Yo, por ejemplo, los test los hago cada 2 o 3 meses y yo hago mis cambios normales. Y en el momento que detecto esa acumulación, pues es cuando le metes un cambio mayor. Pero hay que tomarlos con seguimiento, sin dejar de estar pendiente, pero sin dejarlo pasar. Llegará un momento que, como decíamos en el vídeo anteriormente, en ese vídeo del potasio, no va pasando, pero hasta que pasa debido al gran rango de tolerancia que tiene el potasio. Pero al final todo se nos termina acumulando y siendo un problema para nuestros acuarios. Siguiente vídeo, Corridora Eneus, tiempo de eclosión y opinión sobre problemas de viabilidad y genética de la puesta. ALB-FA, me encantan tus vídeos por tu sinceridad y tu forma de explicar. Lo que menos me gusta es la temática, pues tanto el CO2 como el abonado no me interesa mucho al no usarlos, pero en cambio un vídeo sobre peces o crianza me gusta. ¿Podrías hacer alguno de los peces que tienes y experiencias sobre los mismos, alimentación, cambio de agua, etcétera? Realmente respeto tu opinión y voy a explicar cómo entiendo yo la pregunta, que de verdad me gustó, por eso la he seleccionado. Y yo sí que es verdad que hablo mucho más de abonado. Al final, guste o no, es lo que a mí me gusta y esto es un canal de temática de acuario plantado. Pero es cierto que aunque no hablemos muchas veces de los parámetros de los peces, que sí que se habla realmente porque hay 2 tipos de parámetros, recordar aquellos como el KH, pH, GH, todo eso que afecta a peces y plantas, que lo respetamos para los peces, y luego está el tema del abonado para que las plantas estén lo más sanas posibles. Y aunque en ocasiones parezca que no prestamos atención al tema de los peces, presto muchísimo más de lo que parece, porque teniendo las plantas saludables, respiran muy bien, tenemos niveles de oxígeno más que adecuados en el acuario, los peces muestran comportamientos muy naturales en estos acuarios, por lo bien que está todo equilibrado y cuidado, y me hace ver que los peces están mucho mejor que en otras condiciones. Entonces sí que para mí todo está interconectado en este hobby, y aunque yo hable mucho, porque es lo que a mí me gusta, del tema de la química o de los parámetros del plantado, al final todo eso tiene repercusión y al final cambios de agua de los peces, lo mismo que las plantas. Va todo, ya digo, conectado en este hobby. Y sí es cierto que además, para que veas por qué digo esto, la siguiente pregunta. Jaume Beltrán, gracias por el vídeo. Tras ir ajustando parámetros y al bajar los TDS observé que el cristal frontal, unos puntitos blancos y boom. Al pasar el dedo supuse que era una mini puesta de polis, pero no los vi poner. Estaré pendiente.
En este caso, por ejemplo, con Jaume yo he ido hablando, por ejemplo, muchas veces a través del canal, por comentarios. Él tiene un acuario de bajos requerimientos, pues lo que decíamos, tenía alto potasio, cambios de agua, bajamos iluminación, ajustamos el acuario y al final él mismo, todo eso ha hecho que le llegue al acuario en unas condiciones en que las corredoras le hayan puesto o a hacer puestas de huevos. Como ves, está todo muy relacionado y teniendo bien un aspecto, lo más probable es que el siguiente aspecto esté también bien. ¿Quiere decir que a Jaume, por ejemplo, no le hayan puesto o le hayan puesto alguna vez huevo las corredoras sin hacer todo esto que yo dije? Seguramente hayan puesto y tampoco se haya dado cuenta, pero haciendo ciertas cosas bien, la probabilidad de que las puestas, porque los peces estén en un entorno o se sientan más confortables, va a ser mucho mayor. Tanto para corredoras como para otro tipo de especies, siempre los tengamos en sus parámetros adecuados y con el tema de plantado igualmente en sus parámetros adecuados. Y último vídeo, estado y evolución de mis acuarios plantados. Nuevamente cogí una pregunta de Jaume. Están geniales tus acuarios, pero atención, el 75 litros está ganando a los demás, cada vez más automatizados y pedazo pantalla. Nos referimos a el último vídeo. Sí que es cierto que cada vez también está más bonito y sí es cierto que hay una relación en la durabilidad de los proyectos. Ahora mismo es el proyecto más veterano, tiene 16 meses desde que lo montamos. La idea del canal es que los acuarios, como acuarista que yo soy, en este caso aficionado al hobby, sean de larga duración. Y también es verdad que el canal se ha montado, llevamos un poco más de un año y parece que se han hecho muchos cambios. Muchos de esos cambios han venido porque me cambié de casa, porque antes no tenía una estabilidad para poder hacer todas estas cosas y a su vez lo he ido compartiendo con vosotros. Pero de aquí en adelante se montará el nano acuario y lo más probable es que los acuarios ya sean para 2 o 3 años mínimo. ¿Por qué? Porque me gusta disfrutar lo que tenemos también ante ver su comportamiento de los peces naturales, intentar mejorar en este caso también el aspecto de mejorar en la cría. Lo que sí puedo hacer, porque si me salen unas cuentas que tengo por ahí pendientes, no hacer un proyecto nuevo del 240, pero sí me gustaría más adelante hacer una ampliación, que es una cosa diferente, ya lo veremos en el canal. Pero bueno, para eso sí tienen que alinearse muchos factores para tener el dinero disponible, porque eso cuesta dinero. Y la última, Riz Pasión. Helio, ¿sabes de algún medidor de par económico? La pregunta viene un poco cuando hicimos, yo creo, los vídeos del tema de medir el par y también como hablo del par en este caso con la pantalla. Hay muchos vídeos muy buenos. Yo sí que me gustaría hacerme con uno para medir el par, porque yo sabéis que os he hablado desde la teoría, que es lo que me da el fabricante, como a todos vosotros. Pero sí que me gustaría, si soy capaz de, si no es comprarlo, porque hay algunos que son de fiar, son muy caros, conseguir uno solamente para hacer la prueba. En el momento que podamos correlacionar lo teórico con lo práctico, un sencillo experimento, saldremos de dudas muchos de nosotros y tendremos mucha más información. Así que es una cosa que voy a intentar en el siguiente año, a ver si consigo uno para hacer ese vídeo, hacer esa prueba y hacer ese experimento, que yo creo que nos puede ayudar mucho a todos. Y ya para terminar, en el día de hoy, una pregunta que no llegó a ser pregunta, porque no voy a decir el autor, evidentemente, por respeto a él, pero cuando estaba contestando la borró, entonces no me dejó añadir la respuesta. Y decir que la pregunta me pareció buena porque la hubiera seleccionado. De hecho, yo sé la pregunta, no la voy a decir por respeto, como digo, pero sí que hacer una reflexión. La pregunta siempre más tonta que se ha hecho en esta vida es la que no se hace, la que se pierde. No os quedéis con dudas muchas veces, porque yo mismo he preguntado muchas veces a gente que creo que sabía más que yo, preguntas que me han parecido muy tontas, pero si no las hubiera hecho, no hubiera aprendido. Y además, tener en cuenta una cosa, este canal o este hobby, o para mí, no se trata de saber más que nadie, se trata de ayudar y de aprender yo también, porque a mí no me importa saber más que nadie. Yo lo que quiero saber es más yo que sabía ayer, es mejorar con el tiempo. De mismo modo, habrá tipos de preguntas que os pueda responder con mi experiencia, habrá tipos de preguntas, ya lo sabéis, en este año y pico que os he dicho, mira, pues no sé de ese tema, no soy experto, no pasa nada, no se trata de saberlo todo, se trata de ayudar en lo que uno sabe. Y del mismo modo, pues yo también con vosotros voy aprendiendo, igual que veis mis acuarios. Yo también veo acuarios que me mandáis vosotros que son espectaculares, de gente que yo creo que tengo que aprender también. Esto al final, ya os digo, repito, el mensaje de esto es no tengáis miedo a hacer ninguna pregunta, que la pregunta más tonta es la que no se hace, que se pierde para siempre. Y aquí estamos todos para mejorar y mejorarnos a nosotros mismos. Olvidaos de si sabes más que uno, sabes más que otro, no. Aquí estamos todos para el día a día mejorando juntos y yo el primero. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si quien le apetezca suscribirse, pero que sabéis que aquí lo importante es pasar un rato entretenido y sobre todo, lo dicho, mejorar todos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!